Yo estoy gozoso. El Señor está haciendo cosas grandes. Nos hemos gozado. Yo sé que muchos pudieron ir para algún lado, para el 4 de julio. En esta nación yo he aprendido una cosa bien importante. 2 de los días que más se celebra es el 4 de julio. Es casi más celebrado que aún el día de Navidad en cuestión de comidas y todo el mundo se reúne. Y creo que es un día muy importante para esta nación, ¿verdad? Es el día de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso es lo que recordamos, pero costó mucho a muchas vidas que al sol de hoy aún continúan peleando esa batalla para mantener para poder nosotros gozar de ese privilegio de poder reunirnos como un día como hoy aquí para alabar y glorificar el nombre de Dios con libertad. Tener y gozar de esa libertad. Pero una cosa sí yo sé y me gustaría, ¿verdad? Antes de proseguir, si hay algún veterano o alguien que está sirviendo actualmente en alguna rama de la milicia, por favor póngase de pie si se encuentra aquí. Alguien que haya servido o está sirviendo aún, póngase de pie. Vamos a darle un aplauso a esta gente que todavía siguen al día de hoy. Todavía siguen al día de hoy velando por ese privilegio, esa bendición que nosotros gozamos, ¿verdad? Pero me sé una cosa que es aún más importante. Gracias a Dios, pues sí, el Señor me dio la bendición de ser parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y serví. Fue un honor para mí. Pero si fue un honor para mí servir en la rama de los Estados Unidos de Norteamérica y poder luchar para ese privilegio y esa bendición de poder gozar de esa libertad aquí que gozamos hoy, más privilegio y honor es para mí el poder estar con las manos en el arado, en la obra que el Señor me ha dado, que nos ha dado a nosotros como iglesia, para poder continuar libertando vidas que aún el día de hoy siguen siendo presas del pecado, siguen siendo esclavos del pecado. Y para eso existimos en esta iglesia, para alcanzar las vidas y las almas que aún todavía no pueden gozar de lo que es una vida de libertad. Cristo dice: al que el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y de esa libertad es que a mí me gusta hablar. Hablo mucho de eso y a eso me dedico. ¿Sabe? Vamos a comenzar una serie nueva en este mes. Pero antes de darle el título de la serie, me gustaría hacerle una pregunta. Cuando usted es alguien que sepa que esté aquí, es hijo del medio, no es ni el mayor ni el menor, es el hijo del medio. ¿Alguien? Me gustaría poderle hacer una entrevista, pero no lo voy a hacer, no se preocupe. Pero una cosa sí yo sé, nosotros somos 3 en mi casa también, que son hijos de papi y mami. Yo soy el mayor y mi hermana es la menor. Yo le llevo 8 años a mi hermana, le llevo 5 años a mi hermano, y mi hermano es el del medio, que por cierto creo que todavía está en casa. Ellos vinieron a celebrar el 4 de julio con nosotros. Y una cosa sí yo sé, que muchas veces los del medio no son muy privilegiados, porque el mayor es el nene que llegó primero. Todo el mundo le celebra, todo el mundo, wow, el primero. Yo era el primero de mis nietos, de mi abuela también. Así que fue súper extra querido. Pero el mayor es el primero, wow, es que causó sensación. Entonces el último es con el que se cierra el broche, cerrar con broche de oro. Ese es el último, es normalmente el más que le dejan pasar las cosas. Y es alguien aquí que es menor de 3, alguien menor de 3 o más. Le dejan pasar las cosas. Mami dice que cuando estaba criando a mi hermanita, ya cuando ella estaba en la high, ella dice: me cogió cansada ya. Pero los del medio como que no están ni aquí ni allá, como que no se sabe, ¿verdad? Alguien jugó algún deporte, sea en la escuela o donde sea, y no era nunca ni el primero que escogían ni el último. Era del medio. Levante la mano si ese era su caso, ¿verdad? Jugaba ahí y usted sabía que no iba a ser el primero, porque no era tan bueno como el primero, pero tampoco era tan malo como el último.
y estaba en el medio, por ahí te escogían y tú no estabas seguro de si en verdad ellos consideraban que tú eras bueno o malo, te cogían ahí del medio. Y la serie que vamos a estar hablando el día de hoy, este mes, se titula Sorprendido en el medio. El medio normalmente es un lugar incómodo. El medio es normalmente un lugar casi de status quo. No se sabe si vas para la derecha, no se sabe si vas para la izquierda, no se sabe si de donde viene es mejor o si a donde te diriges es mejor o peor. Estás en el medio. Y creo que muchos de nosotros estamos en medio de algo. Muchas personas que nos rodean están en medio de algo. Y el Señor quiere traernos un mensaje en este mes. Y vamos a hablar del medio. Sorprendidos en el medio. Y le puse al mensaje de hoy, surprise. No hay nada de malo con estar en el medio. No hay nada de malo con estar en el medio. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos has de hablar el día de hoy. Gracias, Padre amado, Señor, porque tú eres bueno. Y porque yo sé, Señor, que tu palabra cambia, liberta, levanta, redime, redarguye, sana. Oh, aleluya, gracias por ella. Y te pido hoy, el día de hoy, Señor, que tú, Padre amado, a través de tu palabra nos hables a cada uno de nosotros. Y que podamos salir diferente que como entramos, Señor. Gracias, Padre. Úsame, Señor. Soy instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sorprendido en el medio. El medio llega muchas veces de sorpresa. Y te encuentras en un lugar incómodo, desconocido o quizás ya muy conocido. Y quisiera, ¿verdad?, compartir con nosotros un texto en el libro del Éxodo, que quizás a lo mejor es familiar para muchos, pero quiero hablar de esto un momentito. El libro de Éxodo, y vamos específicamente al capítulo 3, y vamos a leer los primeros 11 versículos del capítulo 3 del libro de Éxodo. Éxodo que significa salida. ¿Salida de qué? Salida de Egipto, la gran salida del pueblo de Israel del cautiverio de Egipto. Lectura Éxodo 3, 1 al 11. Y vamos a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. Y dice la palabra: un día Moisés estaba cuidando del rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto, hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he decidido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés dijo a Dios: ¿y quién soy yo
para presentarme ante el faraón? ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo, Dios, para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Y quién soy yo? Quiero enfocarme en esa pregunta. ¿Y quién soy yo, Dios, para que estés hablando a mi vida? ¿Y quién soy yo, Señor, para decirme que tengo un plan contigo? ¿Y quién soy yo, Señor? Lo interesante del asunto es que esta historia no es el principio de la historia. Esto que acabamos de leer no es el comienzo. No lo es. Para Moisés la historia no comienza aquí. Esta no es el primer momento en que nosotros conocemos la persona de Moisés. Por alguna razón Dios hace dividir la historia de Moisés en lapsos de 40 años. Lapsos o temporadas de 40 años cada uno. Los primeros 40 años de la historia se pudiera resumir así, más o menos. El pueblo de Israel era cautivo en Egipto. Las mujeres estaban dando a luz a un rate muy rápido. Y Faraón decide que para tratar de menguar un poco la producción de niños o cuán rápido crecía la nación de Israel, decidió entonces que cada primogénito se cogiera y se tirara al río Nilo para ahogarlo. La mamá de Moisés, y usted puede leer esto en la historia del Éxodo, la mamá de Moisés construye una canasta, una especie de canasta para tratar de salvar la vida de su hijo. Le encomienda la vida de Moisés a Dios y le pone en el río Nilo, y el río se lleva la canasta, que termina haciendo su parada en el pedazo del río Nilo que quedaba adyacente al palacio del faraón. Ahí le encuentra a la hija de Faraón, le saca del río, y sabiendo ella que no iba a poder amamantar al bebé, escoge una mujer de entre las hebreas para que amamante al niño. Y mire cómo es Dios, que la mujer que escoge es precisamente la mamá de Moisés, sin ella saberlo. Y la mamá de Moisés levanta al niño, le cuida, puede estar con él. Y una vez pasa eso, entonces Moisés se cría en palacio, ante o en medio de la familia real. Es criado precisamente con la familia de Faraón. Es educado en las costumbres de Egipto. Es una persona muy preparada, no solamente en educación formal, sino también en política, en negocios. Era una persona muy preparada en guerra. Y es este periodo de crianza de Moisés que dura unos 40 años hasta que sucede algo inesperado. Y yo quisiera, ¿verdad?, que sea no yo el que les diga un resumen de lo que sucede, sino que vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a permitir que Esteban, el primer mártir de la iglesia de Jesucristo, muchos años luego, nos dé un recuento o un resumen de qué sucede. ¿Les parece? Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículos del 23 al 29. Dice la palabra del Señor. Esto está hablando Esteban a aquella gente que están a punto de apedrearle por ser seguidor de Jesucristo. Esteban está a punto de entregar su vida por no denegar su fe. Su fe en Cristo era tan grande que él sabía y estaba seguro que aunque fuese apedreado en ese momento, su vida no terminaría ahí. Su vida terminaría en las manos de aquel que le llamó. Cristo le habría de levantar, Dios le habría de levantar, y él estaba seguro de una vida eterna con él. Esteban se levanta y de una manera completamente íntegra comienza a darle a los judíos, aquellos que le van a apedrear, la historia de qué hizo Dios para ellos. Y en esa historia él recuenta lo que sucedió con Moisés. Y dice, verso 23, cuando cumplió 40 años,
Moisés tuvo el deseo de visitar a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndoles: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Esos fueron los primeros 40 años de la vida de Moisés, hasta que se encuentra en una condición que tiene que salir corriendo, huyendo de aquellos que le levantaron, huyendo de aquellos que le educaron, huyendo de aquellos que le dieron refugio, huyendo de aquellos que le habían acogido. Porque Moisés se dio cuenta que su identidad no era egipcia, sino que era judía, y al tratar de salvar a aquellos que él creía que le habrían de aceptar, es entonces rechazado de los suyos y tiene que salir corriendo. 40 años han pasado ya en la vida de Moisés. Moisés, la vida de su vida está llena de medios. Está llena de medios. Moisés ha tenido que levantarse con una gente con la que no comparte sangre. Y ha caído en una crisis de identidad en este momento, porque no sabe si es judío o si es egipcio, si su lealtad le pertenece a los egipcios o le pertenece a los judíos. Y en este momento, cuando él trata de tomar una decisión, en mi pueblo le decían: le sale el tiro por la culata y tiene que salir corriendo. Y se refugia, dice la palabra, llega hasta Madián. Y dice que vivió allí como extranjeros y tuvo 2 hijos. ¿Sabe qué se me ocurre a mí? Que hay momentos en nuestra vida donde Dios nos tiene que cambiar de posición. Pero es precisamente nuestro propósito que determina nuestra posición. Déjame explicarle un momentito. Mayrín no sabe que yo voy a hacer esto, pero lo voy a hacer. Mayrín, vete allí un momentito, por favor. Aquí a la esquina, ahí. Arriba, sí. Y mi hijo me va a regañar porque él se te da la cámara y ahora yo me voy a mover. Pero está bien. Si yo les estoy hablando y les estoy predicando, todo el mundo me está mirando a mí, ¿verdad? Porque yo estoy predicando. Tuvimos la adoración tremenda. Los músicos, gloria a Dios por ello. Mayrín cantó aquí con las cantantes tremendo. Nuestra atención estaba en ellos en ese momento. Pero ahora yo estoy predicando, me toca a mí. Este es el propósito, el momento del servicio donde ustedes me están observando a mí, porque yo estoy predicando. Pero ¿qué pasa si ahora en lugar de mirarme a mí, miren a Mayrín? Quédense mirándola allá. Preciosa ella. No me miren a mí, miren allá. Todavía hay 2 o 3 de ustedes que no están jugando bien. Tienen que mirar allá. Y yo estoy predicando acá, no me miren. Yo estoy predicando acá. ¿Qué está sucediendo? La atención está puesta en Mayrín, cuando que el propósito de lo que Dios quiere hacer está acá. Pero es tan fácil nosotros distraernos y poner nuestra mirada donde no tenemos que ponerla. Ahora mírenme a mí de nuevo. Hubiese escogido a otra persona porque... Pero lo que quiero demostrarle es que la razón por la que yo estoy aquí, la razón por la que mi hijo pone la cámara y la setea aquí, es porque en este momento del servicio la atención debe estar puesta aquí. ¿Por qué? Porque ya pasamos la adoración. Miren a Mayrín de nuevo. Ya pasamos la adoración. Si yo estoy aquí trayendo un mensaje, pero usted está mirando y distraído en otro lado,
entonces lo que Dios quizás quiere hacer contigo no lo vas a poder recibir. Mírenme a mí, porque su mirada estaba puesta allá. Escúcheme bien, gracias, Bey. Escúcheme bien, lo que les estoy queriendo decir es que hay momentos en nuestra vida donde Dios nos tiene que posicionar en algún sitio, porque Dios tiene un propósito específico contigo. Puede ser un lugar, como puede ser una situación, puede ser aún una enfermedad, puede ser algo que tú estás viviendo en tu vida, porque ese propósito y ese lugar tienen que venir y coincidir para que la voluntad y el destino que Dios tiene para ti se cumpla en ese momento. Pero nos distraemos poniendo nuestra vista en otras cosas, en el pasado, en mi amiga, en mi novio, en mi novia, en cualquier otra cosa. Y Dios nos está diciendo: tu propósito determina tu posición. Si estás en el medio, es porque yo tengo un propósito con tu vida en ese medio donde te he puesto. Y Moisés no entendió eso. ¿Por qué yo digo esto? Porque la historia me deja entender a mí que Moisés había pensado que ya había llegado a su final. Cuando vemos lo que nos dice Esteban en su recuento, que lo podemos encontrar en el Éxodo también, dice que Moisés huyó a Madián, allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. ¿Acaso eso se escucha como alguien que está en transición o que está pensando que está en el medio? Moisés se había ya establecido ahí. Pero mire lo que dice el texto. Verso 30. Pasados 40 años. 40 años. En el texto en el Éxodo no nos especifica eso, pero Esteban nos lo está especificando. Pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. En verdad he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. No hay nada de malo con estar en el medio. 40 años después de haberse criado en Egipto, se encuentra Moisés en una tierra extranjera, y en ese medio donde se encuentra Moisés, se le revela el Señor a través de una zarza ardiente. En el medio donde final, es en el medio, escucha bien, Moisés creía o pensó que su propósito había sido fallido, había terminado, había fracasado en lo que él pensó era su propósito y su llamado, que era libertar a su pueblo. Pero Moisés no esperó el tiempo de Dios y no entendió que Dios tenía que moverlo a un medio, a un propósito, a un llamado en específico para prepararle, para entonces moverle hacia el próximo destino. Es en el medio donde finalmente te enfocas en la fuente correcta. Es en el medio. Por eso en el texto en Éxodo 3 nos dice el verso 10: así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, Dios? ¿Quién soy yo? Dios tenía que graduarle del yo soy o yo voy a salvar a mi gente, matando a aquel quien está alrededor de ellos. Lo tenía que graduar de eso a que él dijera:
Tú tienes el poder, yo no lo tengo, tú tienes el poder para salvar a la gente. Pero tenía Moisés que graduarse, Dios tenía que llevarlo al medio para prepararlo para su llamado. El medio es el lugar donde puedes darte cuenta de tu insuficiencia y aprender a descansar en aquel quien es suficiente. Por eso el Señor le dice a Pablo en 2 de Corintios, cuando Pablo le está diciendo: quítame por favor, quítame este aguijón que yo tengo. Dios le dice: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchos de nosotros estamos cansados o estamos pensando que no somos buenos, que somos buenos para nada, que no podemos seguir hacia adelante, que la presión es demasiada para continuar, que no tengo las herramientas necesarias para poder llevar a cabo lo que tengo que hacer. Y el Señor te está diciendo: es así, estás diseñado así para que aprendas a depender de mí, que sí todo lo puedo hacer. En Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Colosenses 2:9-10 dice: porque en Él habita corporalmente, está hablando de Cristo, toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El salmista escribe en el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Una declaración que sale desde el corazón del salmista en una posición y en una postura de agradecimiento y reconocimiento a quien es Dios. Pablo escribe Efesios 3:20 y dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según Él que actúa en nosotros. Mucho más abundantemente. Si hay una inseguridad en tu vida que te hace pensar que no lo puedes lograr, eso es algo bueno. Eso es algo bueno. No es malo. Estoy en el medio, llevo tanto tiempo en el medio. No voy a poder lograr esto. Soy insuficiente. Qué bueno que te diste cuenta. Algunos de nosotros estamos años pensando que sí podemos. Que sí podemos. Y seguimos peleando. Los dolores de cabeza vienen hasta que nos damos cuenta que no somos suficientes y que necesitamos ayuda. ¿Sabe qué? Que esto va a ser un poquito controversial. Escucha bien porque tengo que explicarlo. No lo pongan como one-liner en YouTube, en Facebook, porque no tiene el mensaje completo. Hay que explicarlo. Tu inseguridad es tu póliza de seguro. Tu inseguridad es tu póliza de seguro. Y usted dirá: pero pastor, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo que mi póliza de seguro? Sí. Es esa póliza de seguro, escucha, la que te va a recordar que cuando el milagro ocurra, no vas a ser tentado en tomar el crédito para ti, sino que vas a entender que Dios fue el que abrió esa puerta y hizo un milagro en tu vida. Ellos sabrán y todos sabrán que fue la mano de Dios que te levantó, que fue la mano de Dios que te sanó, que fue la mano de Dios la que abrió esa puerta, que fue la mano de Dios la que te libertó, que fue la mano de Dios la que trajo a tu hijo de vuelta, la que restableció tu matrimonio que considerabas perdido y sin solución, que fue la mano de Dios la que volvió y trajo a tu hijo al hogar, a tu hija al hogar, que fue esa mano de Dios y no tu capacidad. Nuestra inseguridad es nuestra póliza de seguro. Y muchos de nosotros, el Señor nos está recordando que no hay nada de malo con encontrarte en el medio. No es nada de malo. Estás en el medio y en el medio puedes ver la zarza ardiendo.
En el medio puedes ver a ese Dios revelarse y decirte: yo soy el que soy. Yo sé que tu situación se ve imposible, pero yo soy por encima de esa situación. Yo sé que tu enfermedad se ve incurable, pero yo soy por encima de tu enfermedad. Yo sé que tú no ves solución a este problema en tu hogar, pero yo soy por encima de lo imposible. Yo hago lo posible posible, lo imposible posible. Y Jeremías le está diciendo al Señor: no soy suficiente. En Jeremías 1:5-6, cuando le dice: antes de formarte en el vientre, el Señor le está diciendo a Jeremías, escucha bien, Jeremías, antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Y dice Jeremías: yo respondí: mi Señor y Dios, soy muy joven y no sé qué hablar. Y se parece a Moisés enfrentando ese llamado al frente de la zarza. Y Jeremías también, como Moisés, le está diciendo: no soy suficiente, Señor. No puedo hablar bien. Pero el Señor me dijo, dice Jeremías, mire qué bonito es Dios. Y el Señor te está diciendo a ti y a mí hoy: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No tengas temor, escucha bien, no tengas temor. Hay alguien aquí que tiene que escuchar eso. Dios te está diciendo: no tengas temor, yo te estoy enviando, yo te he elegido, yo te he llamado, yo he puesto un propósito en tu vida. No tengas temor delante de ellos, que yo estoy contigo para librarte. No tengas temor. Me gustó eso que hizo Mayrín hoy, que el Señor la dirigió. Hay muchos de nosotros que estamos viviendo noches en las que no podemos dormir bien, en las que no hacemos nada más que acostarnos y nos vienen los pensamientos que no tuvimos en todo el día, llegan de noche. Las deudas, la enfermedad, las preocupaciones nos agobian tan pronto apagamos todo alrededor nuestro. Hay tanta distracción que cuando por fin ponemos el celular en la mesita de noche, nos vienen todos los pensamientos que no les dimos tiempo para venir durante el día. Y lo que nos debe recordar es que tenemos que sacar tiempo en el día para poder presentarnos delante del Señor. Y en ese silencio, cuando nos lleguen los pensamientos, entregárselos todos a Él y aprender a confiar en Él. Ahí estamos en el medio. Ahí estamos en el medio. Al igual que Moisés, puede ser que hayas pensado: todo lo bueno quedó en el pasado. Nunca las cosas van a ser igual que antes. Qué buenos días aquellos. Qué bueno, eso no va a regresar jamás. Moisés podía mirar hacia atrás y acordarse de los años de abundancia y de realeza viviendo en palacio. Ahora se encuentra en Madián, en un desierto, como pastor, pastoreando ovejas que ni siquiera eran de él, que eran del suegro, y podía entonces sentirse como que esos días de gloria nunca regresarán. Las cosas nunca se van a poner mejor. Y quizás nosotros nos hemos encontrado, quizás nos encontramos en nuestra vida hoy contemplando el pasado que secretamente añoramos. Contemplando los días que secretamente nos decimos a nosotros: si estuviera todavía en esos momentos. O quizás no secretamente, quizás no sé cuántos nos ha pasado. Y yo soy uno de ellos, que hemos hablado de nuestra vida pasada y nos gozamos hablando del pasado, no entendiendo que nos encontramos en un medio donde Dios nos está preparando para un futuro de gloria.
Tanto en los ojos de Moisés como en los tuyos es posible que pienses que tus mejores días están en el pasado. Pero Dios me ha enviado a decirte algo importante. Filipenses 1, 6 al 7 dice: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El que comenzó la obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Es justo, dice Pablo, que yo piense así de todos ustedes, porque les llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo. Es como si nos estuviese hablando a nosotros. Todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Todos nosotros. Y si todavía tienes espacio para crecer, te encuentras en el medio. Si todavía tienes espacio para crecer, es porque estás en el medio. ¿Sabe algo que me llama mucho la atención de la zarza? La zarza es representativa de la vida de Moisés. Moisés hasta este momento sabía lo que era pasar por la prueba. Tuvo que salir corriendo de Egipto. Sabía lo que era el rechazo. Sabía lo que era el no sentirse parte de nada. Moisés, al igual que la zarza, sabía que hasta ese momento había ardido, había estado en llamas, mas no había sido consumido. Esa zarza vendría a ser representación aún del futuro de Moisés. Moisés pasaría por la prueba. Moisés pasaría por la tribulación. Moisés pasaría por el rechazo. Pero en medio de todo eso aún podría sentir la presencia de Dios. Se quemaría, mas no se consumaría. Estás pasando tiempos que quizás sienta el fuego de dentro de ti, que quizás sienta que te vas a morir, pero yo vengo a decirte que aunque te estés quemando, aleluya, la gloria y la misericordia y la gracia de Dios no te van a dejar consumir. Dios te está llamando y te está diciendo: mientras yo esté contigo, la llama no te consumirá, las pruebas no te ahogarán, la enfermedad no te tumbará. Escúchame bien, Dios no te va a dejar. Y al igual que la zarza, quemarás, mas no te destruirás. Dolerá, mas no te consumirá. No iba a decir esto, pero en el capítulo donde estábamos leyendo, en Hechos 7, le voy a pedir que vaya allá un momento. Hechos 7. No va a estar en la pantalla porque no lo tenía en las notas. Hechos 7, mientras Esteban está hablando, el verso 36 es un poco triste. Es un poco triste, pero creo que tenemos que mirarlo. El verso 36 dice Esteban, hablando todavía de Moisés: este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. 40 años más. Moisés estuvo 40 años en palacio, 40 años pastoreando en tierra extranjera. Dios le usa para sacar a su pueblo de Egipto y después tiene que pasar 40 años en el desierto, cuando se supone que hubiese pasado 2 semanas. El viaje de Egipto hacia la tierra que Dios le había prometido se podía tardar 2 semanas máximo. Y en lugar de ser 2 semanas, se tardó 40 años más. Cuando Moisés pensaba que ya había llegado,
se encontró con otro medio más en el desierto, porque no pudieron reconocer la mano y el propósito de Dios en sus vidas y dudaron. ¿Y sabe lo triste del caso? Que solamente 2 familias de todo ese grupo que salió de Egipto, solamente 2 entraron en la tierra prometida. Todos fallecieron porque no reconocieron que Dios los estaba pasando por el medio. Su atención estaba allá cuando el propósito de Dios estaba aquí. Estaban mirando a Mayrín cuando Dios estaba diciendo: ya ese tiempo pasó, deja a Egipto en el pasado y mírame a mí, que fui el que te salvé, que fui el que te liberté, que fui el que te saqué de la esclavitud, que fui el que te prometí una tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué siguen mirando hacia atrás cuando te estoy diciendo mira hacia adelante? Mira las aguas del Mar Rojo abrirse. Mira lo que yo estoy haciendo en tu vida. ¿Por qué te enfocas en el pasado y en donde no tienes que poner tu atención? Hay propósito en el medio. Dios me ha enviado a decirte que no hay nada de malo con estar en el medio. No tengas prisa por salir de ahí. Hay que reconocer que Dios está haciendo algo ahí. Hay que entender que hay propósito ahí. Hay que entender que tu propósito determina tu posición. Si estás en el medio, es porque Dios te ha traído para prepararte para algo mejor. Confía en Él. Confía en Él. Ten paz. No pierdas más noches. Pónselo en las manos a Él. No esperes a la noche para callar todo a tu alrededor. Calla las cosas a tu alrededor durante el día, donde puedes entonces decirle: Señor, esto te lo pongo en tus manos. Dame paz. Ayúdame a entender y a reconocer tu propósito en medio de donde estoy puesto. El medio no es malo. El medio no es malo. Si todavía tu hijo no ha regresado, si todavía tu hija no ha regresado, hay todavía un propósito. Hay todavía un Dios que te sigue diciendo: yo soy fiel y verdadero para poder abrir las aguas del Mar Rojo y hacerte pasar por el medio. No seamos como Moisés y entendamos que hay un propósito en el medio. Moisés tuvo que entenderlo y lo descubrió por medio de la zarza ardiendo. La zarza era Dios. Dios revelándosele a Moisés. Y Dios te está revelando a ti hoy y te está diciendo: hay propósito en el medio. No hay nada de malo con estar ahí. Pongámonos de pie. No hay nada de malo con el medio. Yo no sé cuántos de nosotros quizás nos encontramos en el medio. Quizás usted llegó hoy por esas puertas pensando: Dios me va a sacar de aquí y me va a dar la solución a mi problema. Él puede hacer eso y lo ha hecho. Pero yo quiero que usted y yo entendamos el día de hoy que donde quiera que estemos hoy, Dios se va a manifestar en el medio como en el principio y aún al final. Ten confianza en el Dios que te llamó. Ten confianza en el Dios que te rescató. Ten confianza en el Dios que aún todo lo puede. ¿Cuántos piensan eso, que Dios aún todo lo puede? ¿Cuántos en realidad lo piensan? ¿Sabe? No podemos contestar porque es lo que se supone que contestemos.
Si estamos diciendo yo sí creo en un Dios que todo lo puede, que todo lo puede y que todo lo sabe, ¿cuántos piensan que Él todo lo sabe? Amén. Si sabemos y creemos en un Dios que todo lo puede y que todo lo sabe, ¿por qué estamos perdiendo las noches? Lo que tenemos es que pedirle al Señor: Señor, ayúdame a confiar plenamente en ti. Plenamente en ti. Y sabe que desafortunadamente puede que nos pase como a Job, que tengamos que sufrir bastante para entonces poder reconocer la mano de Dios y decirle: ¿sabes qué, Dios? De oída te había oído. Yo había levantado la mano antes. Yo había dicho amén antes. Yo había dicho que yo creía en ti. Yo había dicho que yo confiaba en ti. Yo había dicho que tú todo lo puedes. Yo había dicho eso. Pero ahora yo sé, ahora sé, como dice Job, oh aleluya, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos. Eso lo que quiere decir es ahora plenamente, ahora estoy seguro. Ahora no es la fe de don Enrique la que alimenta mi fe. Ahora no es la fe de Eunice por la cual yo voy a vivir. Ahora por fin yo puedo decir: Señor, tú no eres solo el Dios de Eunice, tú no eres solo el Dios de Enrique, tú eres mi Dios, porque yo he visto tu mano en mi vida, aleluya. Y de la misma manera que me libraste ayer, me vas a librar hoy y me librarás mañana, porque yo creo en un Dios que todo lo puede, todo lo sabe y todo lo ve, aleluya.